Me acompañan en este en vivo del venezolano Ronald Rodríguez, politólogo e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia, y el profesor Antonio de la Cruz, analista y director de Inter-American Trends. Bienvenido, profesor Ronald, una vez más al venezolano. José Ramón, muchas gracias por la invitación, profesor. Sí, igualmente, Antonio, bienvenido al venezolano una vez más, profesor. ¿Cómo está? Muchas gracias, José Ramón. Un placer, Ronald, estar contigo. Venezuela en el centro de este análisis y la verdad que le agradecemos estar muy atentos porque, como sabemos, desde hace semana y media los ojos del mundo están sobre Venezuela y el impacto y las repercusiones que va a tener y ya está teniendo sin duda los últimos sucesos y hechos en el país. Empiezo con el profesor Ronald. Profesor, a semana y media de la jornada electoral estamos viendo hoy en Venezuela la consolidación de una dictadura en el país. José Ramón, la dictadura ya estaba planteada en Venezuela. De hecho, desde 2017 muchos politólogos reconocemos la situación venezolana como dictadura, sobre todo por la creación en ese momento de la Asamblea Nacional Constituyente, que no atendía a ningún orden legal en Venezuela y que proponía supuestamente cambiar la constitución, y sabemos que eso no era así. La elección de 2018 ya fue una elección ilegítima. En este caso particularmente Colombia no reconoció esa elección. Y lo que estamos viendo en este momento es cómo esa dictadura pretende continuar en el ejercicio del poder con una gran diferencia, y es que en esta oportunidad ha quedado evidenciada la baja legitimidad que tienen. Y creo que no solamente es el esfuerzo de la sociedad venezolana que está en territorio, sino una cosa que el régimen no se planteó, y es la participación política de los venezolanos en el exterior. El régimen creyó que limitando su participación electoral iba a limitar a los venezolanos que están fuera de Venezuela, pero hoy más de 7.774.494 venezolanos son una caja de resonancia para la dinámica que se vive en el hermano país. En el caso colombiano, no hay un solo colombiano que no tenga un amigo, una persona cercana, un compañero de trabajo, alguien incluso que ya hace parte de su círculo familiar, que no lo mantenga al tanto de lo que está pasando en Venezuela. Y esa caja de resonancia hace que sea mucho más difícil para el régimen tratar de legitimarse a partir de esta puesta en escena que ha hecho con el Consejo Nacional Electoral. Hoy los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre Venezuela, y la comunidad internacional tiene la evidencia, además, porque cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo puede acceder a las actas para constatar que el régimen ya no cuenta con el apoyo popular. Y creo que ese cambio que está ocurriendo en Venezuela puede parecer, digamos, estamos en un momento muy aciago, pero es una esperanza no solamente para Venezuela, sino para aquellos países que están padeciendo regímenes no democráticos. Para terminar esta primera parte de su intervención, profesor, brevemente, ¿estamos entonces viviendo en Venezuela una crisis política de legitimidad o una crisis democrática? No, en Venezuela no hay democracia. Estamos viendo cómo un régimen pretendía crear una narrativa para mantenerse en el poder, y esa narrativa ha sido develada por la oposición y por la comunidad internacional. Gracias, profesor. Vamos entonces ahora con el profesor Antonio de la Cruz. Profesor, ¿Venezuela está hoy en un callejón sin salida? ¿Pueden las fuerzas democráticas rescatar el proceso electoral del 28 de julio? Estamos en una situación muy crítica en este momento, porque ¿qué significó el 28 de julio? El 28 de julio deja al proyecto del PSUV o el proyecto original de Chávez sin bases populares, porque el chavismo hoy no existe como tal. Lo que queda es un poco el madurismo, pero el chavismo se fue y está hoy apoyando al candidato que ganó la elección presidencial, Edmundo González Urrutia. Entonces, en esa fórmula que tenía Chávez, que era el movimiento cívico-militar, la parte civil hoy está disminuida, casi tiende a cero. Entonces, lo único que sostiene a Maduro es la estructura, la cúpula militar. Y en eso está agarrado Maduro para poder sostenerse en el poder. Pero ¿qué ocurre dentro de las Fuerzas Armadas? Dentro de esa cúpula sabemos que como banda que se comporta con un criterio de criminal, hay dos grandes tendencias, los 4F que todavía se creen que tienen el legado de Chávez y por eso
y ahí está, ¿cómo se llama? Cabello, Diosdado Cabello, que es lo que queda, y Ameliach, que es el que queda todavía funcionando, ¿verdad? Y que se presentaron en el discurso que dio Maduro ante la Guardia Nacional con uniformes de militares. Y eso fue autorizado básicamente por Maduro, lo que significa, y Maduro recordemos que a ese evento va con charreteras, porque lo que está buscando es no mantener esa conexión y ese vínculo, porque sabe que es lo que lo puede sostener y que lo sostiene hoy. Y vemos en puesta en escena ayer que no se quiso quedar por fuera. El ministro de la Defensa con el alto mando militar, en un comunicado que uno dice, ¿hasta dónde van a llegar? O sea, toma parte, señala a María Corina como una terrorista, judicializa a los comanditos, o sea, que son los que podrían hoy ordenar de alguna manera este golpe de Estado que está dando Maduro a la soberanía popular. Juegan, empiezan a tener posiciones, mientras que la soberanía popular está del lado de María Corina Machado y de Mundo González Urrutia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos fuerzas donde dentro de lo que podemos llamar el poder hoy de facto en Venezuela, que se está disputando quién es el que puede dominar en términos de los próximos años si mantienen a Maduro con un régimen que va a tener, si bien es cierto, tenía un corte militar, pero ahora va a tener no solamente un corte, sino una figura militar con un carácter militar en el poder. Y el otro, en la que busca a través de las armas de la diplomacia y de la presión y de la lucha no violenta, poder alcanzar y demostrar que es quien ganó la elección y que le corresponde. En ese escenario tenemos actores participando también, que son Lula da Silva, Gustavo Petro en Colombia y AMLO, López Obrador en México, que está de salida. Entonces, en una búsqueda de ver cómo poder rescatar en Venezuela una transición, empiezan a buscar fórmulas y ahí surge lo que llamó la atención y denunció el expresidente de Colombia, Duque, en la que dijo que se estaba buscando cómo a través del Tribunal Supremo de Justicia declarar que a través del cyber attack no se pudo llegar a unos resultados fehacientes y por lo tanto buscar cómo invalidar la elección para posponerla y ver si se puede volver a realizar y ganar tiempo de aquí para diciembre, porque en Venezuela la toma de la asunción al poder por parte del Poder Ejecutivo es el 10 de enero por constitución. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos en una situación, para responder ya la pregunta, donde hay un escenario donde están todos buscando cómo alcanzar el poder, pero donde todavía no se ve por dónde va a tomar se va a inclinar esta situación. Si va a ser por la fuerza democrática, que tienen la razón, además la acompaña la razón, porque vemos que factores como Estados Unidos dicen que apoya a los tres presidentes actuando en favor. Vemos la declaración de la comandante del sur, del Comando Sur, sí. ¿verdad? En la que dice, nosotros no queremos una solución militar para Venezuela, sino democrática. Quiere decir que hay algo en términos militares que está sucediendo y que ellos están viendo y están mandando una señal. Entonces yo creo que estamos en un momento donde se está definiendo una situación en Venezuela que va a marcar si va a tender a una posición donde toman el poder los militares o si los civiles, en términos de la soberanía popular, logran conquistar a través de lo que hicieron el domingo 28, el voto, asumir las responsabilidades y seguir siendo un país que tiene civiles en el poder ejecutivo.
Sí, de hecho, es clave lo que nos acaba de exponer el profesor Antonio, y yo quiero sobre todo también poner en contexto eso en Colombia, y aprovechemos entonces que tenemos al profesor Ronald Rodríguez desde Bogotá para preguntarle, y quería sus palabras sobre cómo podemos nosotros interpretar el trino del presidente Petro que dice la oposición y Maduro deben llegar a un acuerdo político, si no, advierte Petro, estallará el éxodo y la guerra. Profe, ¿qué es este trino de Petro? Bueno, lamentablemente el presidente colombiano no es muy acertado en sus apreciaciones y su ya conocida diplomacia tuitera o diplomacia de X ha generado en diferentes momentos más de un aprieto a la diplomacia colombiana. El pasado viernes, el viernes de la semana pasada, el canciller Murillo se reunió con los embajadores que hicieron parte o que tienen representación en el Estado colombiano del Acuerdo de Barbados. Después se reunió con actores de la vida política colombiana de las diferentes tendencias y se reunió con académicos para escuchar diferentes posiciones. Yo tuve la posibilidad, a mí me invitaron a esa reunión y tuve la posibilidad de reunirme con el equipo del canciller, del vicecanciller, el embajador Rengifo, que me pareció incluso llamativo. De hecho, pues mis posiciones frente al gobierno de Gustavo Petro siempre han sido críticas, particularmente en el abordaje del tema migratorio, pero he de reconocer que en este caso se está haciendo un esfuerzo desde la diplomacia colombiana y por eso separo un poco las declaraciones del presidente para lograr construir una presión para el régimen venezolano. Y particularmente yo en esa reunión le dije al canciller puntualmente que Colombia debe permanecer en territorio venezolano. La salida de otras embajadas nos confieren a nosotros una responsabilidad mayor. Colombia tiene una profunda interdependencia con el Estado venezolano y con el pueblo venezolano. Sigue siendo el país donde hay un número importante de colombianos y no los podemos dejar abandonados a merced de una dictadura. Y somos el país que ha recibido el mayor número de la diáspora venezolana. En este momento, según los datos de Migración Colombia, 2.813.000 ciudadanos venezolanos están en nuestro territorio. Según estos datos, ha disminuido un poco en el último año, particularmente porque muchos de ellos se están yendo hacia los Estados Unidos, no porque estén regresando a Venezuela, eso no es cierto. Y en esa dinámica Colombia tiene una responsabilidad muy grande porque Colombia tiene que convertirse en un garante y la protección particularmente de defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y líderes políticos de base que están recibiendo una de las peores arremetidas por parte del régimen en Venezuela. La persecución, los homicidios están a la orden del día y Colombia tiene una responsabilidad de ayudar a proteger a la población venezolana y de generar caminos incluso para aquellos países que se quedaron sin representación diplomática y consular en territorio venezolano y generar una presión para que la situación venezolana devenga en una negociación, no solamente para que se reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia, que además es más que evidente, sino particularmente para que se genere un espacio de negociación que permita una salida del régimen venezolano, no solamente del Poder Ejecutivo, sino de los otros poderes y particularmente del Poder Judicial, que se ha convertido en el arma o en el brazo del régimen madurista y que ha utilizado e instrumentalizado de forma muy acomodaticia para perseguir, para generar una dinámica de control del Estado venezolano y obviamente esa apuesta pues implica la coordinación de países. En el caso, por ejemplo, de México también ocurre algo muy similar que en Colombia. La diplomacia de micrófono de López Obrador muchas veces daña las dinámicas que se vienen construyendo entre los equipos diplomáticos. Colombia tiene una responsabilidad. Colombia no puede convertirse en el aupador o en el justificador o incluso en tratar de validar lo que está haciendo el régimen venezolano. Todo lo contrario, teniendo la posibilidad de estar en Venezuela, tenemos que trabajar en la documentación que eventualmente más adelante va a ser un instrumento fundamental para que aquellos que están violando derechos en Venezuela tengan que responder ante la justicia internacional. Obviamente, pues este no es un trabajo fácil. El régimen hace ruido, las dictaduras hacen ruido al caer y en este caso está tratando de mantenerse por todos los medios, está tratando de hacerle creer a los venezolanos que tiene la situación dominada,
quiere un dominio comunicacional, ya lo había hecho con la ley contra el miedo, pero ahora con esta ley o este proyecto de ley que en la práctica ya se ha esbozado en los discursos del presidente, tratar de limitar las redes sociales. ¿Por qué quiere limitar WhatsApp? Porque es que los venezolanos a través de WhatsApp le cuentan a sus familiares fuera de Venezuela y replican todo lo que está sucediendo. Y obviamente ellos quieren tratar de controlar comunicacionalmente a Venezuela. No lo van a lograr, no lo están logrando. Por el contrario, hay mucha preocupación por lo que sucede en Venezuela, por la violación de derechos humanos. Ya el propio canciller Murillo tuvo que dar una declaración respecto a lo que está pasando en esta arremetida de violencia que está haciendo el régimen venezolano, y creo que hay que seguir trabajando en esa dirección, porque no es simplemente reconocer la victoria de González Urrutia, hay que trabajar para que Venezuela pueda reconstruir su democracia, y creo que ese es un trabajo que le compete a toda la región. Incluso señalo que el caso venezolano se puede convertir en ejemplo para un mundo en el cual los autoritarismos están repuntando, y así como utilizaron los certámenes electorales para quitarle, arrebatarle la democracia a los venezolanos, es a través de un certamen electoral que se está evidenciando lo que ha sucedido en Venezuela y se convierte en un camino para que las dictaduras, los regímenes autoritarios, pues vean que en el mundo los ciudadanos buscamos, queremos, deseamos que hayan espacios democráticos. Obviamente la situación no es fácil y la dinámica del régimen es muy complicada, la lógica de represión es muy preocupante lo que está pasando. Las organizaciones de la sociedad civil, yo he tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos, la situación es muy compleja y eso hay que evidenciarlo, eso hay que contarlo, eso hay que decirlo. El costo internacional de este régimen ya no se pueden lavar la cara, ya no hay narrativas que los puedan justificar. Hoy que el que se ponga del lado del régimen, pues simplemente está quedando en evidencia, y obviamente pues los gobiernos de la región, las democracias de izquierda tienen que tener mucho cuidado porque el agua sucia del régimen les puede caer encima, y de hecho para el presidente Petro su falta de contundencia en los comunicados frente a la situación venezolana ha tenido un alto costo político a nivel de política doméstica. Gracias, profesor. Profesor Antonio, a propósito de lo que nos está compartiendo desde Bogotá, Colombia, el profesor Ronald, y a juzgar por las posiciones y posturas que hemos visto del presidente Petro, que incluso hay algunos que aseguran que está jugando a favor de la dictadura venezolana. A su juicio, profesor Antonio, el papel de Petro, ¿cómo está jugando? No, Petro está jugando para él. No entendamos que está jugando para Maduro. Petro está jugando para su proyecto político. Petro tiene una elección a la vuelta de 2 años. Petro lo que busca es básicamente cómo lograr una solución política en Venezuela. Y trata de ver, por supuesto, cómo si tiene que apoyar a Maduro en términos de lavarle la cara y permitirle, lo hace, pero en sus cálculos personales. O sea, que le pueda permitir a él continuar. Sin embargo, a lo que está hoy expuesto el régimen venezolano, con más de 2.000 presos, más de 20 muertos, ¿verdad? No es un costo fácil de asumir por parte de líderes que creen en el socialismo democrático o lo que yo llamo la izquierda vegetariana. Entonces, yo pienso que esa es una de las situaciones que hoy, para estos presidentes y sobre todo Petro, tiene un costo político en términos de política interna para él, en términos de capital político para él. Y en ese sentido, él debe estar tratando de buscar una solución en la que le pueda permitir no solamente a Maduro poder buscar si puede continuar en el poder, o cómo buscar una solución en la que ambos salgan beneficiados. ¿En qué sentido? En el sentido de que se pueda mostrar que la comunidad internacional logró que en Venezuela no hubiese un derramamiento de sangre, porque el escenario que podríamos estar viendo en corto plazo es una poblada que sale a reclamar su triunfo. Hasta ahora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lo han venido manejando democráticamente, buscando la ruta electoral. Pero va a llegar un momento, si bien es cierto, el miedo cunde y es natural en Venezuela por la represión tan alta que hay, que se va a cansar y va a salir, como acaba de suceder en Bangladesh y recientemente, para nombrar un caso, pero como sucedió en la primavera árabe y como sucedió en las revoluciones de colores del siglo pasado. Entonces yo creo que aquí
el escenario que podría ocurrir, es un escenario donde el pueblo sale a reclamar ya cansado de esperar y no teniendo una respuesta por parte de una solución que les permita que se reconozca que el golpe de Estado deje de actuar y que pueda venir, y es allí donde precisamente ponen en jaque a las Fuerzas Armadas si van a salir a reprimir un pueblo que no tiene armas y que lo que está es reclamando un triunfo que se logró y que está demostrado, ¿verdad? O si se voltea al régimen y le dice, nosotros no vamos a reprimir un pueblo que realmente está en su derecho y que ellos mismos saben que esos son los resultados. Porque aquí lo interesante es que las Fuerzas Armadas también saben que ese es el resultado, porque ellos cuidaron, ellos son los que cuidan el proceso y ellos son los que estaban ahí cuando se entregaron ese 81% que está reflejado en la base, en la página web, donde se muestran todas las actas, es precisamente con participación del Plan República, que es como se maneja en Venezuela, y los mismos miembros que tenía el PSUV en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, que estaban ahí en la mesa. No solamente eso, sino que ellos internamente, cuando ellos entregaron las actas, le dijeron a la Fuerza Democrática o a los representantes del Mundo González Urrutia, ganaron y ganaron en todo el país y con una gran ventaja. O sea que eso se sabe internamente y eso va a generar, o sea, en el momento que se produzca el punto máximo, el punto de quiebre, eso va a generar en el país una situación muy difícil. ¿Está dispuesto aquí Petro a asumir ese costo político donde hoy está actuando como un mediador de buena fe, donde haya una masacre y pongamos que se incline, vamos a poner, no creo que sea la situación, a favor de Maduro, va a ser corresponsable de los crímenes de lesa humanidad que ese día cometerá Maduro permitiendo esa masacre a un pueblo venezolano desarmado, aunque usen colectivos y no la Fuerza Armada directamente? Con Lula es lo mismo. Entonces yo creo que aquí hay tanta presión por parte de estos presidentes, y sobre todo Petro y Lula, que tienen proyectos políticos a futuro, de que van a buscar por todos los mecanismos ver qué solución le dan a esa crisis, que es una papa caliente para ellos. ¿Por qué? Porque si al final en Venezuela, yo lo dejé insinuar, se instaura, porque en una crisis donde hay una porque no es una guerra civil, porque los otros no tienen armas, entran los militares y dicen, aquí hay un desorden y hay que poner orden, y se montan en el poder y dicen, a la vuelta de 6 meses, un año, hacemos elecciones. Yo quiero ver la responsabilidad de un Lula que tuvo dictadura en Brasil y que sufrió, ¿verdad? Igual que Dilma Rousseff. Yo quiero ver la cara de todos los demócratas en el continente aceptando una cara militar dirigiendo Venezuela, porque ese es un escenario que se puede dar. O sea, no lo estoy planteando, porque cuando ves que depende de ellos ahorita y que tienen una gran participación en el régimen como carteras ministeriales, ¿verdad? De las 33 son 14 militares lo que tienen y tienen las claves, que salieron de los cuarteles y que no quieran regresar de nuevo a los cuarteles y vean una gran oportunidad para poder asumir la dirección del país. Yo creo que esto es otro punto, por eso asumí la consideración de la comandante, la jefa del Comando Sur. O sea, queremos una solución política, no militar en Venezuela. Es interesante lo que acabas de decir, porque efectivamente las declaraciones de la jefa del Comando Sur ahorita es titular en los distintos medios de comunicación, donde efectivamente ella ratifica que la solución es democrática. Interesante entonces lo que nos acaba de compartir el profesor Antonio de la Cruz. Yo sí tengo WhatsApp instalado naturalmente y me voy a quedar con WhatsApp. Para mí es una herramienta clave de trabajo, y tan clave de trabajo, estimado profesor Antonio y profesor Ronald, que me están aquí escribiendo en el WhatsApp, en los grupos de la audiencia del venezolano, me dicen, muy bien los profes,
Gracias, José Ramón. Ahora, una pregunta que veo que no han respondido y a mí me corresponde. Dice, ¿cómo sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela cuando yo no veo una transición negociada o eso se ve muy lejos de lograr? Profe Ronald. Bueno, realmente la situación es muy compleja en Venezuela. Lo deseable es que sea una salida negociada y que haya una transición, no solamente para que Nicolás Maduro deje la presidencia, sino para que los poderes y el entramado chavista salga del control del Estado venezolano. De lo contrario, sería muy difícil la administración del mismo. No podemos hablar únicamente de los 5 poderes, digamos, públicos en Venezuela, sino incluso de los poderes fácticos, toda esta dinámica de los bolichicos o estos actores que se han enriquecido con la tragedia venezolana, los mismos militares, lo señalaba el profesor Antonio, es uno de los elementos fundamentales de poder en Venezuela, las organizaciones criminales, algunas de ellas incluso de origen colombiano, las disidencias de las FARC, el ELN y pues toda la dinámica de una industria petrolera que maltrecha, pero sigue siendo controlada por el chavismo. Y en ese orden de ideas, pues esa dinámica de salida tiene que ser negociada, tiene que buscarse un acuerdo. De no hacerlo así, el profesor Antonio lo señalaba, podemos tener una dinámica de primavera árabe y Maduro podría llegar a tener el destino de Gaddafi, donde la situación no sea una transición negociada para poder construir un sistema democrático o reconstruir un sistema democrático en Venezuela, sino tener un gran colapso y ese colapso tristemente muchas veces no llegaría a una mejor situación para Venezuela, todo lo contrario, de darse un colapso, la situación podría ser muy compleja, hay muchos actores, sobre todo de la criminalidad, que han encontrado en Venezuela un ecosistema adecuado para sus negocios ilegales. Hoy Venezuela, por ejemplo, ya no solamente es un país de tránsito de narcóticos, sino que también es un país productor de narcóticos, tenemos todas las dinámicas de minería ilegal, de contrabando, de tráfico de armas, tristemente la trata y tráfico de personas que se ha convertido en una de las fuentes más importantes de estas organizaciones ilegales y obviamente pues todos estos actores implicarían una gran negociación, un proceso que permitiera ir desactivando un montón de elementos que si no se desactivan en el futuro inmediato podrían ser muy complejos para Venezuela. Yo sé que en este momento hay, digamos, incertidumbre por el pueblo venezolano frente a lo que está pasando, el que ya se haya pasado una semana, que los días, las horas sigan pasando, que el régimen, de hecho, cada vez tenga discursos más antisonantes, en una dinámica de consolidación parecería que ya, digamos, la situación se está poniendo a favor de ellos, pero es todo lo contrario. A medida que el régimen tiene que alzar la voz, a medida que tiene que limitar incluso el acceso a las redes sociales, demuestra la fragilidad y la incapacidad que tiene para permanecer en el poder. Lo que lograron los venezolanos al demostrar que la mayoría de Venezuela quiere un cambio, pues genera que toda la comunidad internacional esté pendiente del caso y particularmente que se busque una salida negociada. Hay que seguirle apostando a la salida negociada y como lo decía el profesor Antonio, esto compromete al presidente Petro, compromete al presidente Lula, compromete el proyecto político de AMLO y de Sheinbaum en Brasil, en México, pero incluso dentro de este grupo lo más seguro es que también se sume el presidente de Chile, lo cual quiere decir que se está buscando un equilibrio de posiciones para que la resolución del caso venezolano sea un poco más en la dirección de lo que se logró en el grupo de Contadora y evitar la participación de potencias extracontinentales y de los Estados Unidos y la Unión Europea para que la situación se pueda resolver dentro de la región. De lo contrario, pues esto escalaría ya a una dinámica de geopolítica global donde los intereses rusos, los intereses iraníes pesarían bastante a la hora de buscar la resolución de la situación en Venezuela. Profesor Antonio, nos acaba de decir el profesor Ronald una palabra y una frase clave, que es salida negociada. Los venezolanos están preguntando, efectivamente, ¿está negociando el régimen de Maduro su salida? De hecho, muy interesante, esta mañana tuve la oportunidad de estar en Noticias Caracol en un debate y preguntaban, ¿cae o negocia su salida? Pero la pregunta central, y quiero responderle a esos venezolanos que me preguntan, y yo dije, voy a decir a los profes estrellas que yo siempre tengo aquí en mi programa, si efectivamente hay indicios de que hoy el régimen venezolano está iniciando una negociación o está en curso una negociación. Hay quienes dicen que no, profe.
Sí, de alguna manera Lula tiene que tener un mandato, bueno, los presidentes, lo digo en Lula porque es el que viajó a Chile, ¿no? Por eso dije Lula, tiene un mandato de Maduro para poder ir a buscar un consenso sobre la propuesta que él debe estar planteando. De otra manera, no podría hacerlo, o sea, no podría ir a hablar en nombre del régimen venezolano. Yo creo que en Lula y los tres presidentes tienen que tener vasos comunicantes con Maduro y yo creo que en este momento con los que ganó la elección presidencial, que es con Edmundo González Urrutia y con María Corina Machado. Definitivamente ellos son los nuevos actores para poder entrar en estas negociaciones. No tengo información de que esté sucediendo, pero si Lula está actuando, lo asumo por deducción. Pero también hay algo que yo creo que deberíamos poner sobre la mesa cuando te pregunten si es posible una salida de Maduro. Es que hay que empezar a poner tiempo, límite. No puede ser esto que pueda ocurrir y que siga a lo largo y que pase un mes y la situación no se resuelve. Yo creo que aquí comprobar que Maduro muestre las actas, si las tiene, de su triunfo es importantísimo. Yo creo que aquí hay que poner una fecha tope. Diosdado dijo que Diosdado Cabello que iba a ser un mes. No, no es un mes. Debe ser, porque si fue una elección y ellos dieron unos números, tiene que haber unas actas por parte de ellos. ¿Okay? Porque eso es clave, porque eso es lo que te va a dar la legitimidad de gobierno. Si tus actas no corresponden con el hecho de tu nombramiento, se derrumba. ¿Okay? Y allí hay ventajas para una negociación. Yo creo que la salida también es negociada. Aquí no puede haber otra salida. Pensar en otra salida es inconcebible porque puede traer consecuencias para Venezuela que va a costar mucho después recuperarla. Porque si es por una primavera árabe o una revolución de colores o cualquiera de esas, eso deja unas marcas, unas grietas en la sociedad que va a ser después difícil superar en ese sentido. Entonces después va a tener que venir sanear esa parte. No es solamente la reunificación que hoy está planteado y que lo planteó María Corina y tiene uno de los grandes atractivos de por qué el mundo es la mejor solución para Venezuela, sino también un saneamiento de esa violencia que pueda ocurrir. Entonces yo creo que hay que poner primero una fecha límite hasta dónde está dispuesta la comunidad internacional, porque aquí es el rol de la comunidad internacional, que las actas de Maduro aparezcan. Si no aparecen, hay que asumir, ellos tienen que plantear de que no las tienen y por lo tanto, por default, las que están en las redes son las que ocurrieron porque no tienen las otras. Y esa dice quién es el ganador y ahí ya tienes una posición de poder entrar en una negociación. Quien es el renuente en este momento, que creo que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, yo creo que está pensando que esta es su oportunidad. Porque como él no fue escogido por Chávez en el momento de su partida a Cuba como su heredero, ¿verdad? Aunque todos se sienten herederos de él, yo creo que Diosdado, por estar sosteniendo hoy a Maduro, porque él tiene influencia en la Guardia Nacional, que es la que está haciendo los actos reprimiendo a la población, como lo hicieron en el 2017. Y recordemos que su hermano, José David, la promoción de él, hoy son generales de división, o sea, en las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que él hoy, por eso que yo planteé, Padrino le sale al paso y dice, un momentico, aquí también estoy yo, porque yo creo que él está viendo que esta es su oportunidad. En un momento de debilidad de Maduro, él puede ocupar ese vacío. Entonces, sí, yo creo que aquí hay que básicamente ir por la parte civil, como debe ser, no dejar que las Fuerzas Armadas se pongan creativas. Ponerle un límite a Maduro por parte de hasta cuándo vamos a seguir aceptando que ellos la tienen y no las muestran. Y tercero, definitivamente el Tribunal Supremo de Justicia, que yo creo que es la llave que quiere Maduro para poder seguir ganando tiempo, también exigir desde el punto de vista internacional que no puede en ningún momento, sin los hechos y los elementos,
aprobatorios, tomar una decisión política, aunque sean miembros del Partido Socialista Unido. Porque Sí. creo que aquí es importantísimo y aquí sí juegan los 3 presidentes un rol muy importante, o los 4 si metemos a Boris, aunque ya Boris dijo hoy que Sí. él entendía que al no producir las actas, Maduro no las tiene, ya él fijó posición. Sí. Entonces, pienso que hacia allá apuntaría yo. Y estar en la retaguardia, como lo dijo María Corina Machado ayer, hay tiempo de protestar y tiempo de reflexionar. Entonces, si estamos en tiempo de reflexionar, con confianza y fe en la conducción de esto a María Corina Machado y a Mundo González. Sí, ya para terminar, profesor Ronald, ¿qué escenas podemos esperar para los próximos días, considerando los hechos y elementos que tenemos a la fecha hoy, 7 de agosto, según su perspectiva, profe? Lamentablemente el régimen va a continuar arreciando y va a tratar de seguir amedrentando a los ciudadanos venezolanos. Una de las preocupaciones que tenemos en este momento es por los defensores de derechos humanos, la cancelación que se está dando de pasaportes para evitar su movilidad internacional, y en este caso hago la aclaración que en el caso colombiano no estamos preparados para la atención de esta población en necesidad de protección internacional. Los instrumentos de protección internacional de Colombia, que además es un firmante de la Declaración de Cartagena, que está cumpliendo 40 años y que uno esperaría que Colombia hubiese tenido una herramienta más robusta para atender esta situación, es que muchos ciudadanos venezolanos les toca salir por las trochas porque no pueden hacerlo legalmente de territorio venezolano, y Colombia no tiene los instrumentos para protegerlos adecuadamente, sobre todo con las dinámicas de extracción que se han dado, y ya tenemos 2 casos reportados en los cuales pues fue evidente la dinámica del régimen. Creo que en primera instancia hay que dejar sobre la mesa ello, hay que generar canales del lado colombiano para proteger a la población venezolana. Sabemos que esta situación también está llevando a que muchos ciudadanos venezolanos que están radicados en Colombia, Perú, Ecuador, están llamando a sus adultos mayores para protegerlos, para que si la situación vuelve a un escenario como el de 2018-2019, donde aparecen nuevamente las dinámicas de desabastecimiento para esta población que requiere de medicamentos esenciales, varios amigos venezolanos ya están trayendo precisamente a sus familiares ante la incertidumbre que se está generando, y hay una generación de jóvenes venezolanos que están hoy en Venezuela, pero que ante las dificultades muchos de ellos están planteando tomar la ruta hacia los Estados Unidos. El tema migratorio creo que requiere un abordaje regional. Lo que hizo Panamá no tiene presentación. Luego, poner alambres de púas lo único que hace es que la población termine yéndose por zonas que son más difíciles aún. La frontera no se puede cerrar a punta de alambres de púas, eso no es cierto, no se va a cerrar. Todo lo contrario, lo que hacemos es que ponemos a esa población en una condición a mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad. El presidente panameño decía que era para quitarle el dinero a las organizaciones criminales. Todo lo contrario, se está generando más riqueza porque ahora cobran muchísimo más. Creo que el Estado colombiano tiene una responsabilidad en este caso, y particularmente por el lado político tiene que seguir presionando. Hay que buscar una salida al régimen. El régimen no puede sentir que a partir de las estratagemas que está tratando de montar con el Tribunal Supremo de Justicia, o estas narrativas que se repite todos los días en los discursos del presidente Maduro, va a poderse mantener en el poder. La realidad es que la situación en Venezuela ya llegó a un punto donde se tiene que presionar la transición, y Colombia, la sociedad colombiana presiona también para ello, para que se pueda dar una dinámica en dirección hacia una negociación que permita el retorno a la democracia, no una negociación para que el régimen se prolongue o pretenda permanecer en el poder. Ya para terminar, profesor Antonio, entonces, desde su perspectiva, según los hechos y elementos que tenemos a la fecha, ¿qué escenas vamos a ver desde Venezuela para los próximos días, profesor? Yo creo que vamos a ver la represión, porque ellos están tratando de intimidar con mucha fuerza el miedo, porque saben de que una protesta masiva reclamando les pone en una situación muy difícil internamente, y por lo tanto buscan desactivar ese mecanismo con el miedo. Pienso que debemos seguir el éxodo venezolano protestando en todas las ciudades con la mayor intensidad posible, para poder elevar esto a exigirle a la comunidad internacional que tiene que buscar el mecanismo para que presionar a Maduro, para que tenga
que negociar una salida, una transición, y eso lo pongo con un ejemplo clásico. El 7 de octubre, Hamás era condenado internacionalmente por todo el mundo por los actos atroces que hizo ese día a Israel. Y el 7 de diciembre, Israel era el victimario, ¿verdad? Dejó de ser víctima por las protestas que se hicieron internacionalmente en las capitales del mundo. Y no por palestinos, fueron por nacionales de esos países, donde se cambió precisamente la narrativa. Yo creo que hasta ahorita la narrativa la está ganando la fuerza democrática en términos de el fraude y de cómo han venido manejando la situación, la represión. La narrativa hoy le corresponde a la fuerza democrática y sabemos que en el mundo de hoy las narrativas son las que te dan el punto de gane en la situación política. Entonces creo que también hay que mantener esos esfuerzos que se hicieron el sábado, pero continuamente, no esporádicamente hay que hacerlo. Hay un desgaste, por supuesto, pero hay que ponerle los costos muy altos a los factores que pueden apoyar a Petro, al mismo Lula en Brasil, aquí en Washington, ¿verdad? Que fue lo que sucedió básicamente en esas ciudades, en Londres, en París, buscar figuras demócratas, liberales, que se pronuncien, porque hay que generarle un cerco a Maduro en términos de esa izquierda que no cree en ese modelo de Maduro. Yo creo que son más que figuras que están y que son identificadas de derecha, ¿verdad? Yo creo que tiene que salir esa izquierda democrática a presionar, ¿verdad? Y son básicamente figuras. Aquí se vio en la época de que hablé con Hamás Israel, los rectores, los presidentes de las universidades, etcétera, etcétera, que lo hicieron y fueron sancionados también por eso. Entonces yo creo que tenemos que también empezar a hacer ese tipo de activismo, porque es necesario generar la máxima presión. Si hay que hacer ahorita es una máxima presión de opinión pública para que Maduro pueda llegar a sentarse a través, por supuesto, de sus interlocutores a una negociación. Porque de otra manera, vuelvo a incidir, el escenario que queda planteado es un escenario, no es una guerra civil, pero sí es tipo guerra civil, ¿okay? En la que va a haber violencia. Y ese escenario debemos evitarlo a toda costa. Venezuela tiene, según los registros de organizaciones que operan allí en el país, 25 muertos y fallecidos y más de 2.000 ciudadanos encarcelados en el marco de una brutal represión. Y nosotros aquí en el Grupo Editorial El Venezolano y en nombre de los periodistas y productores condenamos públicamente la represión y la violencia ejercida por la dictadura venezolana allí en Venezuela. Agradezco entonces una vez más al profesor Ronald Rodríguez desde Bogotá y al profesor Antonio de la Cruz por haberme acompañado y haber puesto luces y sin duda las perspectivas y el análisis que es clave para entender una situación delicada que está viviendo Venezuela. Gracias, profesor Ronald. Gracias, profesor Antonio. Gracias, profesor Antonio. Gracias, Ronald, y gracias, José Ramón. Siempre un placer estar. Bueno, estimados, gracias por estar siempre en contacto con el Grupo Editorial El Venezolano. Y bueno, y recuerden que a través de nuestras redes sociales y nuestras páginas web vamos a estar informando de los últimos sucesos que ocurren en Venezuela. Nos vemos. Chao.